Chicas, ¿están intentando cancelar a BTS por juntarse con la persona equivocada? Porque esta semana explotó una polémica que nadie esperaba. Y por si fuera poco, Jimin y Jungkook también terminaron en la mira, pero por motivos completamente distintos, y desde dos frentes del fandom al mismo tiempo. Quédense hasta el final que les contamos todo lo que pasó, porque el bloque Jikook de hoy viene más cargado que nunca. Hola chicas, aquí su amiga de Jikook al día. Si eres nueva por aquí, bienvenida. Dale like al video y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Y cuéntame en los comentarios cuál de todos estos temas te generó más indignación, porque esta semana pasó de todo. Como siempre, antes de meternos en lo fuerte, vamos con los datos que confirman que esta era de BTS sigue rompiendo marcas propias. Dynamite acaba de superar los 1.000 millones de reproducciones acumuladas en Japón según el conteo de Billboard Japan, convirtiéndose en la primera canción de un artista extranjero en cruzar esa barrera dentro de ese mercado. El dato tiene un peso enorme si pensamos que hablamos de una canción lanzada hace casi 6 años, en un mercado tan competitivo como el japonés, donde compite hasta con los openings de anime más populares y donde ya en 2021 se había convertido en la primera canción de un artista extranjero en superar los 500 millones, que siga sumando reproducciones año tras año sin depender de un relanzamiento ni de una promoción activa, confirma que el catálogo de BTS sigue teniendo una presencia sostenida en el país, no solamente el impacto puntual de un éxito viejo. Mientras tanto, dentro del álbum Arirang, Normal superó los 300 millones de reproducciones en Spotify, sumándose a otros temas del mismo proyecto que ya habían alcanzado esa cifra, algo que confirma que el público no se está quedando solamente con los sencillos principales, sino consumiendo el álbum completo, incluidos los B-sides que normalmente ni siquiera tienen promoción propia ni videoclip oficial. Y por si fuera poco, Swim está acercándose a los 1.000 millones de streams a un ritmo que superó incluso al propio Dynamite. Mientras a Dynamite le tomó 232 días llegar a los 800 millones, Swim lo logró en apenas 144, sumando actualmente entre 3 y casi 4 millones de reproducciones diarias, lo que la deja a poco menos de 200 millones de distancia de convertirse en la nueva canción de BTS en cruzar la barrera del billón. Con estos tres logros juntos en la misma semana, queda bastante claro que ni el catálogo viejo ni la música nueva están frenando el ritmo, y que la base de fans sigue respondiendo con la misma intensidad de siempre, tanto para lo que se lanzó hace 6 años como para lo que salió hace apenas unos meses. Ahora, pasemos a la polémica de la semana, porque esta generó bastante más ruido del esperado. J-Hope y RM aparecieron de improviso en un concierto de Usher en Toronto, disfrutando genuinamente del show, moviéndose al ritmo de la música y compartiendo ese entusiasmo tan genuino que tienen cuando ven a otro artista en su elemento. J-Hope hasta compartió un video corto en sus redes mostrando a RM completamente metido en la canción, dejando ver por unos segundos esa faceta más relajada que pocas veces se ve fuera del escenario. Todo hubiera quedado ahí en una anécdota simpática entre colegas de la música, si no fuera porque circularon imágenes de ambos junto a Chris Brown, un artista con un historial de controversias bastante conocido, incluida una condena por violencia contra su expareja hace más de una década. BTS went to a Chris Brown show and took pictures with him. I'm not gonna lie, guys, this is pretty fucking indefensible. Chris Brown is, pretty much the worst person to ever exist in the music industry. If you're not familiar with his game, essentially, he almost killed Rihanna. I'm sure most of you are familiar with the incident, but if you are not, look it up. It is probably worse than you remember. Because a lot of us were kids, myself included. I didn't know it was that bad until recently. I always knew it was bad, but I looked back into it and it's literally so much worse than I remember.
But BTS, super, super disappointing. I know what you guys are gonna say, separate the art from the artist. I can agree with that in like a political sense, not when it's fucking Chris Brown. It's one thing to listen to the music, it's another thing to go to the concert and meet them and take a picture with them flicked up, posing like that. Completely different scenario there, and yeah, I just don't fuck with this. Not a BTS hater. If I was, I'd be happy to see some shit like this, but this is very disappointing. La reacción no tardó en llegar, y esta vez las críticas no vinieron solamente de afuera, también salieron de una parte del propio fandom, cuestionando la decisión de compartir espacio con alguien con ese pasado, sobre todo considerando que Jungkook tiene una colaboración musical previa con Usher, lo cual, para algunos, hace que la cercanía con ese círculo no resulte tan casual. La discusión se instaló rápido. ¿Hasta qué punto es justo responsabilizar a un artista por estar cerca de otro en un evento? Es un debate que probablemente va a seguir dando vueltas, pero lo importante acá es recordar algo. Opinar y cuestionar está bien. Army, ¿podemos hablar de la polémica que se está generando alrededor de Namjoon y J-Hope? Después del concierto de BTS en Baltimore, ambos viajaron a Toronto y asistieron a la gira conjunta de Usher y Chris Brown. Pero cuando comenzaron a circular imágenes de ellos junto a Chris Brown, una parte de ARMY mostró su decepción debido al historial del cantante, condenado en 2009 por agredir a Rihanna. Y sinceramente entiendo que hayan personas a las que estas imágenes les incomode, pero también quiero dar mi opinión. Namjoon y Hobi son dos hombres adultos, mayores de 30 años, y tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre, asistir a un concierto y relacionarse con quien quieran. No tienen que pedirnos permiso, ni darnos explicaciones sobre cada decisión de su vida privada. Por supuesto, eso no significa justificar el pasado de Chris Brown ni olvidar la gravedad de lo que hizo, pero asistir a un concierto o hacerse una fotografía con alguien significa necesariamente apoyar todo lo que esa persona ha hecho. Para mí no. Podemos querer a BTS y al mismo tiempo no estar de acuerdo con todas sus decisiones. Pero hay una diferencia entre expresar decepción o preocupación con respeto y creer que tenemos derecho a controlar sus vidas. Ellos siempre deben actuar con cuidado y responsabilidad, procurando no perjudicar a nadie como cualquier persona. Pero siguen siendo seres humanos, no personajes obligados a comportarse como cada fan espera. Ahora quiero conocer vuestra opinión. Army, ¿creéis que esta crítica está justificada o que se está cruzando la línea entre opinar sobre sus decisiones y querer controlar su vida privada? Os leo, pero con mucho respeto. Faltarles el respeto a los integrantes por una situación así, no. Y hay algo más que vale la pena mencionar. Tanto RM como J-Hope tienen una formación sólida en hip hop y baile callejero, así que su presencia en ese show no fue simplemente la de un fan más admirando a un ídolo, sino la de dos artistas observando a alguien que consideran un referente dentro de su propio género. Eso no cambia el debate sobre Chris Brown, pero sí ayuda a entender por qué eligieron justamente ese show entre tantas opciones que tenían disponibles durante su tiempo libre. Y hablando de temas que generan preocupación, la confesión de V sobre su pérdida auditiva sigue teniendo repercusión, desde Corea, donde la opinión pública reaccionó con una mezcla de tristeza y bronca. Varios usuarios, incluido alguien que trabaja en el área, salieron a explicar por qué este tipo de daño es tan frecuente en las unidades militares de operaciones especiales como la que integró V durante su servicio, rutinas que combinan entrenamiento físico extremo con exposición constante a disparos con munición real, rapel, manejo de explosivos controlados y ruidos de altísima intensidad, todo en un ambiente donde admitir dolor suele interpretarse como debilidad. Se estima que el daño auditivo en ese tipo de unidades puede llegar a afectar entre un 20 y un 30% de quienes la integran, un número muchísimo más alto que en la infantería regular. Varios usuarios coreanos contaron sus propias historias familiares de pérdida auditiva después del servicio militar, algunos incluso relatando casos de familiares que hoy, con 50 o 60 años, siguen dependiendo completamente de audífonos por lesiones que arrastran desde su juventud. Otros compartieron testimonios bastante duros. Alguien contó que en su caso, un oído llegó a funcionar apenas al 10%, requiriendo hospitalización inmediata e inyecciones de esteroides en dosis altas para lograr una recuperación parcial. Y una de las advertencias que más se repitió
fue sobre lo que se conoce como la ventana dorada de tratamiento. Si la pérdida auditiva no se atiende a tiempo, el daño puede volverse permanente e irreversible. Y en los casos más severos, el oído que todavía funciona bien también corre riesgo de deteriorarse con el tiempo. Muchos remarcaron lo cruel de la situación. Para un cantante, perder capacidad auditiva es un golpe directo a su forma de vida, sobre todo teniendo que seguir usando auriculares in-ear en medio de conciertos con decenas de miles de personas gritando en escenarios gigantescos con el volumen al máximo. El pedido generalizado fue el mismo: que priorice su salud, que se tome el tiempo necesario para tratarse, que no intente resistir esto únicamente con fuerza de voluntad y que evite en la medida de lo posible ambientes con ruido excesivo mientras dure el tratamiento. Y si juntamos todo lo que pasó esta semana, la verdad es que fue bastante para procesar de una sola vez. Entre la polémica de Usher, la preocupación por la salud de V y toda la energía negativa dirigida hacia el Jungkook, que ya vamos a comentar en el bloque de hoy, no sorprende que buena parte del fandom haya salido a pedir un poco más de empatía. Al final del día, estamos hablando de 7 personas que llevan más de una década bajo un nivel de exposición que pocas veces nos detenemos a dimensionar, y que además de lidiar con el cansancio físico de una gira interminable, tienen que hacerlo mientras cada gesto suyo se analiza, se recorta y se convierte en polémica. Vale la pena tenerlo presente antes de sumarse a cualquier ola de críticas, sobre todo considerando que en la mayoría de los casos, cuando uno se toma el tiempo de mirar la situación completa, la polémica termina siendo bastante más chica de lo que parecía en un primer momento. Y bueno, chicas, esperado del día, porque esta semana Jungkook estuvo en el centro de todo, para bien y para mal. Empecemos por lo menos lindo, los ataques cruzados. Por un lado, una parte de los Taekookers volvió a intentar convertir una interacción completamente normal entre Jimin y Jungkook en un escándalo, todo por un gesto que ya veníamos comentando, el momento en el que Jimin le agarra el pantalón a Jungkook durante el show con una sonrisa. Ahora circula la idea de que ese gesto habría incomodado a Jungkook, incluso que sería una especie de falta de respeto hacia una relación que, según ellos mismos defienden, existiría entre Jungkook y Taehan. El problema con ese argumento es bastante simple. No hay ninguna reacción de incomodidad real en el video. Lo que se ve es a Jungkook devolviendo la mirada con una sonrisa. Exactamente lo contrario de lo que se necesitaría para sostener esa acusación. Y lo más llamativo es que ni siquiera es un momento inédito entre ellos. Hay interacciones mucho más cercanas y espontáneas en años anteriores que nunca generaron este tipo de lectura negativa. La pregunta que queda picando es bastante simple. Si tampoco les interesa esta dinámica, ¿por qué necesitan tanta energía para encontrarle algo negativo a cada gesto entre ellos dos? Y mientras eso pasaba con Jimin, Jungkook también recibió su cuota de ataques, pero esta vez desde otro sector completamente distinto: fans de la idol Winter, por un tema de likes en redes sociales. Resulta que Jungkook le había dado like y compartido una publicación, y después Winter también le dio like a esa misma publicación. Algunos fans de ella tomaron eso como excusa para atacarlo, pidiéndole que se aleje, diciendo que no la merece, básicamente inventando una narrativa a partir de 2 interacciones en redes que ni siquiera tienen un orden que respalde esa teoría, porque fue Jungkook quien interactuó primero con esa publicación. 2 situaciones completamente distintas con el mismo patrón de fondo: agarrar cualquier gesto mínimo, sacarlo de contexto y convertirlo en munición para atacar a alguno de los dos. Lo llamativo de las 2 situaciones es que apuntan en direcciones completamente opuestas. Por un lado, atacan a Jimin por supuestamente acercarse demasiado a Jungkook, y por el otro, atacan a Jungkook por supuestamente no acercarse lo suficiente a otra persona. Es prácticamente imposible ganar bajo esa lógica, porque cualquier gesto, sea cual sea, termina interpretado según la conveniencia de quien lo está mirando. Y eso, sinceramente, dice mucho más sobre quienes generan estas polémicas que sobre los propios integrantes. Ahora sí, pasemos a lo lindo, porque hubo mucho.
En el concierto más reciente tuvimos un nuevo momento Jikook que se sumó a la lista de favoritos de la semana. Jungkook lanzándole un beso volador a Jimin en pleno show de una manera bastante coqueta, con esas sonrisas que se contagiaron entre los dos y que el público no tardó en notar, generando gritos inmediatos desde las primeras filas apenas se dieron cuenta de lo que había pasado. Y para cerrar la noche, volvieron a sentarse juntos durante el discurso final, esta vez mucho más sueltos que en shows anteriores, con menos distancia entre ellos y con esa comodidad tan característica que tienen cuando bajan la guardia. Se los vio jugando, tomados de la mano, prácticamente pegados, como si no necesitaran ese espacio de por medio que a veces sí marcan frente a las cámaras. Jimin particularmente estuvo bastante más atrevido de lo habitual, mirando a Jungkook de una manera que hasta pareció ponerlo un poco nervioso, algo que a más de una nos sacó un suspiro. Y lo interesante es que este tipo de comodidad no apareció de la nada. Es la misma dinámica que muchas ya veníamos notando en instancias anteriores de esta gira. Esos momentos donde da la sensación de que, estando juntos, se olvidan un poco de que hay miles de personas y cámaras alrededor y simplemente se comportan como lo que son. Dos amigos muy cercanos que disfrutan compartir ese espacio sin necesidad de actuar para nadie. Y para cerrar el bloque, quiero meterme en algo que también dio mucho de qué hablar: la comparación entre dos lives distintos. Por un lado, Jungkook hizo un live junto a Taehan charlando de cosas cotidianas, el gimnasio, visitas al médico, anécdotas del día a día, la típica conversación relajada entre dos amigos con mucha confianza. Ambos estaban siguiendo una dieta esos días y por eso terminaron comiendo separados del resto y armando el live medio de casualidad, esperando incluso que algún otro miembro se sumara. Nada raro en absoluto. Y de hecho, es lindo verlos así de cómodos entre ellos, hablando con esa naturalidad de dos compañeros que se conocen hace años. Pero si después miramos lives entre Jimin y Jungkook, ahí la energía cambia notablemente. Desde el arranque se nota a Jimin preguntando constantemente cómo está Jungkook, si está comiendo bien, si se siente cómodo, y a Jungkook haciendo exactamente lo mismo de vuelta. Hay más bromas internas, más cumplidos, más miradas que se sostienen un poco más de lo habitual, más de esos pequeños juegos donde parece que ya saben perfectamente hacia dónde va la conversación sin necesidad de explicarse demasiado. Incluso el tono con el que Jimin le habla a Jungkook tiene algo particular, más suave, más cariñoso, y Jungkook muchas veces simplemente se queda escuchando, sonriendo, siguiéndole el ritmo. Y en la caja de comentarios del live no faltaron los mensajes de la gente notando exactamente lo mismo. Gente diciendo que se los ve muy bien juntos, que la dinámica se siente distinta. Comentarios que aparecen prácticamente solos sin que ninguno de los dos tenga que hacer nada especial para generarlos. No se trata de decir que una relación vale más que la otra, ni de convertir esto en una competencia de ships. Cada vínculo dentro del grupo tiene su propia dinámica y todos son igualmente válidos. Jungkook puede tener una amistad hermosa con Taehan y al mismo tiempo una energía completamente distinta con Jimin, sin que eso sea ninguna contradicción. Pero sí es innegable que la energía entre Jimin y Jungkook tiene una particularidad que se repite una y otra vez, contenido tras contenido, y que es justamente lo que hace que el fandom siga hablando de esto semana tras semana sin necesidad de inventar nada, simplemente prestando atención a lo que ya está frente a cámara para quien quiera verlo. Y para cerrar el bloque de hoy, quiero dejar una reflexión sobre todo lo que venimos comentando. Cada semana pasa lo mismo. Aparece una interacción entre Jimin y Jungkook, por mínima que sea, y automáticamente una parte del fandom se pone en modo defensivo buscando explicaciones para restarle importancia o directamente convertirla en un problema. Y lo curioso es que para hacerlo, terminan dedicándole muchísima más atención a lo que supuestamente sí les interesa. Analizan cada segundo, cada mirada, cada gesto, solamente para encontrar algo que puedan usar en contra. Y ahí es donde siempre insisto en lo mismo. Antes de sacar una conclusión, hay que ver el contenido completo. No un recorte de 5 segundos con música dramática de fondo, ni una captura sacada de contexto, ni la descripción que alguien más decidió ponerle.
porque cuando uno se sienta a ver el live completo, el concierto completo, la interacción completa sin edición por medio, generalmente lo que aparece es bastante más simple de lo que las teorías quieren hacer creer. Dos personas que se llevan bien, que se cuidan, que se ríen juntas y que disfrutan compartir el mismo espacio. No hace falta inventar una historia paralela cuando lo que ya está ahí, a la vista de todos, ya es suficiente. Y esto también aplica para el otro lado de la moneda. No hace falta forzar una lectura romántica donde solamente hay compañerismo, ni negar la complicidad genuina donde claramente existe. El punto siempre es el mismo: mirar con calma antes de sacar conclusiones apuradas. Y mientras tanto, quienes disfrutamos genuinamente de esta dinámica, simplemente seguimos viendo lo mismo que siempre. Dos personas que se conocen hace más de una década, que se sienten cómodas estando juntas y que no necesitan ningún guión para que cada pequeño momento termine siendo memorable. Eso fue todo por hoy, chicas. Una semana con récords, una polémica que mezcló música y controversia, preocupación genuina por la salud de V y Jungkook y un bloque Jikook que esta vez no nos alcanzó con un solo momento. Tuvimos ataques de dos frentes distintos, un beso volador en pleno show, una noche entera de complicidad durante el discurso final y una comparación de dinámicas que dejó bastante claro por qué esta relación sigue generando tanta conversación semana tras semana. Como siempre digo, no hace falta inventar nada cuando lo que ya está frente a cámara alcanza y sobra. Cuéntenme en los comentarios cuál de todas estas cosas les generó más reacción esta semana: la polémica de Usher, la preocupación por la salud de V o alguno de los momentos Jikook que repasamos hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.